la que vamos a estar hablando de una industria que muchas veces desconocemos, de la que hemos escuchado hablar, pero que queremos hoy poder aclarar un poco cuál es la situación y de qué se trata. Y es la industria del cannabis. Tenemos con nosotros a Ricardo Páez, él es presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y vamos a estar hablando de los problemas que tiene esta industria del cannabis. Buenos días. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir a contarnos y explicarnos qué es lo que está pasando en esta industria, que era una industria en la que, bueno, había como una enorme expectativa de oportunidades de negocio, de proyección nacional, pero sobre todo internacional, y que hoy muestra, por ejemplo, que las superficies plantadas cayeron un 80%, que en 2022 disminuyó el número de empresas operativas de 167 a 53 según cifras oficiales. Sí. Antes que nada, explíqueme a mí y a todos nosotros, ¿a qué nos referimos con la industria del cannabis y qué comprende esta industria? Bueno, cuando hablamos de cannabis hablamos de una planta multipropósito, digamos, que tiene unas cualidades muy importantes. O sea, está conformada por un conjunto de cannabinoides este, y otros elementos que coadyuvan para actuar los cannabinoides. Y desde el punto de vista medicinal, es decir, se supone que el ser humano y los mamíferos tenemos un sistema, lo que se llama endocannabinoide, que fue descubierto por un israelí en los años 60, que está preparado, o tiene sensores, digamos de así, para que cuando consumimos una planta de cannabis, interactúe con esos cannabinoides. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de cannabis, desde el punto de vista regulatorio, tenemos que distinguir dos categorías: el no psicoactivo del psicoactivo. El no psicoactivo se conoce genéricamente como cáñamo, que podemos entrar en una explicación más profunda, pero llamémosle cáñamo. Y el psicoactivo es aquel que tiene actividad psicoactiva, como lo dice el nombre, y es el que identificamos con la marihuana. Ujú. ¿Está bien? Desde el punto de vista de la industria, el cannabis no psicoactivo tiene dos destinos: el industrial y el medicinal, el destino medicinal, para uso medicinal. Y el psicoactivo también tiene dos destinos: uno recreativo y uno para uso medicinal exclusivamente. Porque desde el punto de vista regulatorio, el no psicoactivo, el psicoactivo, perdón, se puede utilizar solamente para el uso recreativo, que es el que se vende en farmacias, Ujú. para lo cual el IRCA licita la producción de ese cannabis. Hay 5 empresas que tienen licencia para eso y están controladas y fabrican en un predio de Libertad, cerca de la cárcel de Libertad. Y el otro son flores con nivel psicoactivo para uso exclusivamente medicinal y se exportan y es el principal rubro de exportación medicinal. Hasta hoy había una sola empresa que era Fodmer, Que dio concordato. que en este momento se presentó a Concordato y esperemos que salga, porque como digo, que cierre una empresa es una mala noticia en cualquier industria, en esta mucho más importante, y más el primer exportador de cannabis medicinal. Este, entonces, del otro lado, con destino medicinal, se pueden industrializar las flores y se extraen los cannabinoides para fabricar medicamentos. Ujú. ¿Tá? En este país, en nuestro país, tenemos comercializarlo a nivel de farmacias, se comercializan solamente en forma de aceite, pero pueden haber muchas formas alternativas, como cápsulas, inhaladores, Spray. Sí. spray, Ujú. que todavía no se han incorporado porque no se han registrado otros productos. ¿Cuál es la situación que tenemos entonces? Ya tenemos una idea hoy de que en este momento de cuál es la industria y a qué se dedica.
Decíamos, había una expectativa de una industria que iba a desarrollarse, que iba a tener muchas oportunidades a nivel local, pero sobre todo a nivel internacional. ¿Cuál es la situación hoy de la industria? ¿A qué se enfrenta en este país? Primero, hay que decir que la proyección, que el cannabis y la industria no tienen marcha atrás a nivel internacional. Ujú. Todas las proyecciones que hay a nivel internacional son positivas abarcando todas las áreas posibles de comercialización, como son alimentos, suplementos, cosméticos y medicinas, y usos alternativos, como son sustitutos de tabaco, por ejemplo, este, e industrial, como puede ser comestible, aceite comestible, a partir de cáñamo con semilla, por ejemplo. Pero a nivel lo que pasó, que el desarrollo, si bien ese desarrollo creemos que es factible, depende fundamentalmente de cómo se vayan desregulando los países. Ujú. Esta es una industria nueva que tiene el asociado el cultural de la droga, de la marihuana, sigue el estigma, sigue jugando, y entonces los países van desregulando lentamente, ¿Con qué ¿no? países son con los que hoy Uruguay puede comercializar de una forma simple? Porque también está todo el tema de la banca, ¿verdad? Exacto, Para poder hacer las todo un tema, transacciones. ese es el tema fundamental. En el caso del cáñamo en particular, o sea, el no psicoactivo para uso no medicinal, y, y ahí voy por eso lo de la desregulación, hay solamente dos países y pico, que son Suiza y República Checa, que tienen una regulación como la nuestra, parecida, que aceptan hasta el 1% de THC en el cáñamo, y que son los mercados principales. Después hay un mercado secundario que está creciendo en este momento, que es Estados Unidos, que hasta el año pasado no admitía el 1%, pero hay una variante técnica ahí del THC, y se empezó a exportar también a Estados Unidos. Pero imagínense que si hay solo dos mercados y hay varios productores alternativos, evidentemente en el año 19, por ejemplo, que empezó a venderse bien, se vendió a buen precio a Suiza, pero después entró a bajar la cantidad demandada y el precio por un problema de sobreoferta. O Claro, porque sea, ahí lo que se maneja es mercado, ¿verdad? Oferta y exacto. demanda. Ahora, Ahora, en Uruguay, ¿sí? perdón, en el otro caso, Ujú. el caso de las flores para uso medicinal que exporta Fodmer, por ejemplo, los mercados son otros. Son Alemania, por ejemplo, Ujú. Israel, Australia, Portugal, que países que admiten la flor de psicoactiva, que en definitiva sería marihuana, para uso medicinal, pero con muchas restricciones desde el punto de vista regulatorio. Es decir, hay barreras no arancelarias que exigen, por ejemplo, que para entrar a Alemania hay que estar certificados con buenas prácticas de manufactura europea. Ujú. El certificarse para una empresa en buenas prácticas de manufactura implica todo un proceso más una inversión muy alta. Acá, por ejemplo, nos certifica el Ministerio de Salud Pública con buenas prácticas de manufactura, tenemos un GMP que no es reconocido por Alemania ni la Unión Europea. Entonces la Unión Europea dice, no, para entrar a nuestro mercado tenés que tener una certificación GMP nuestra, la europea. Entonces, esto es todo un tema. Es todo un tema porque, por ejemplo, Fodmer salió al mercado mundial solamente con una certificación local y después Trump se chocó con la barrera, bueno, tuvo que pasar por el proceso de auditoría y de recertificación y de reinversión para poder llegar a ese nivel, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que hace hoy la Cámara, sobre todo a la interna? Porque bueno, en lo que tiene que ver con el mercado internacional será una lucha de cada empresa, como Sí, todas las que internacionalizan.
y es parte de la iniciativa privada, ¿verdad? Y del riesgo de la iniciativa privada. Pero a nivel nacional, en respecto a la normativa local, porque había una normativa que vinculaba la posibilidad de la famosa receta magistral, pero que Sí. para las farmacias es muy compleja de hacer, con lo cual el mercado interno se ve bastante limitado. Hay propuestas que tienen que ver con algo hacia lo que tiene que ver hacia nuestra propia legislación. Hay propuestas. Un concepto que tendríamos que manejar es que nosotros deberíamos en nuestro país poder producir todos los productos que se comercializan en el mundo, partiendo de esa base y también hacer el mismo uso de los productos que exportamos localmente. Sin embargo, no es así. Es decir, en nuestro país no se pueden comercializar las flores de CBD para consumo local, de la forma que la comercializa Suiza, que lo comercializa libremente y lo usa como sustituto de tabaco, pero bueno, es una alternativa. En nuestro país no podemos, no se puede hacer alimentos con CBD, o sea, con cannabinoides, cosas que se comercializan en el resto del mundo, en otros países, como suplemento alimenticio para uso cosmético con algún contenido de THC. O sea, se pueden hacer cosméticos que hay en el mercado oficiales, con CBD puro nada más, pero no admiten la variante de un porcentaje chiquitito de THC, por ejemplo, ¿Qué ¿no? implica, por ejemplo, para que entendamos qué significa que tenga THC? Habría que ¿Cuáles son los preguntárselo. beneficios? No, que tenga THC, el THC interactúa con antiinflamatorio y alivia el dolor. Ujú. O sea, el THC, el alto contenido de THC se utiliza en terapias del dolor, Perfecto. fundamentalmente. Sí, como fibromialgia, por ejemplo, que se ha hablado bastante del tema. Sí, por ejemplo, en terapias de enfermos terminales de Ujú. cáncer y todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy hay algunos planteamientos hechos al gobierno para poder cerrar cuál es la situación hoy. Ahí estamos discutiendo con las autoridades varias cosas. La posibilidad de que pudieran regular como para admitir, generar un mercado interno. Ujú. Generar un mercado interno es el mensaje, ese es importante. Y después también simplificar procesos de licencias, abaratarlas, porque es el único cultivo que tiene que pagar para producirse. Simplificarlas, porque hay un montón de licencias que se superponen y creemos que podemos simplificarlas, con el ánimo también de poder abaratar los procesos de producción de producto terminado, ¿no? Y que nos autoricen, por ejemplo, a consumir las extractoras para fabricar medicamentos, flores que vienen del lado del cáñamo. Ujú. Que Que no, lo explicaba hoy al inicio. exacto. Bueno, veremos para dónde, en dónde termina todo este planteamiento de Ojalá ustedes. que positivo. Esperemos que positivo, porque bueno, ya supimos de el cierre de la planta boreal en Salto, también el concordato de Fotmer, que como decíamos son las dos grandes plantas que teníamos en el país. Y Sí. bueno, veremos si esta industria avanza o habrá que esperar que el tiempo y el mundo terminen dándole la razón. Bueno, esperemos que salga todo adelante, en particular desde el sector de alto nivel de valor agregado, tenemos mucha confianza en ese sector. Muchísimas gracias por esta nota con nosotros. Gracias a usted.